Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios que titula Las 7 fiestas y el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel existían 7 solemnidades. En realidad eran 3 fiestas grandes, pero 4 de estas estaban incluidas en estas 3 anteriores. Vamos a analizar a qué representaba cada una de estas fiestas, cómo se ha cumplido a través de los tiempos y cómo dentro de estas 7 fiestas estaba todo el Evangelio de Dios. No te olvides que en la Biblia cada símbolo, cada figura, cada milagro, cada historia, cada parte de lo que la Biblia nos presenta, ya sea en profecías o cualquier otro tipo de enseñanza, siempre estaba implícito el Evangelio de la salvación. Así que ahora, en las 7 fiestas vamos a ver cómo se estaba predicando con cada fiesta este Evangelio de salvación, que es el Evangelio eterno. Hoy vamos a hacer una introducción a esas 7 fiestas, pero para eso vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros para comprender la verdad que tú tienes preparada para el día de hoy. Porque te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. En la Biblia se hace mención de las fiestas solemnes en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16. Allí leemos acerca de cómo Dios le había dicho a Moisés que era necesario que se acordaran de estas 7 solemnidades, que eran las 3 fiestas grandes, y que no debía de dejarse pasar ninguna de ellas sin que por lo menos el padre de familia estuviera presente. Estas fiestas se tenían que realizar en un lugar específico. Así que entonces todos tenían que viajar hasta ese lugar cada año, 3 veces en el año. Dice así la Escritura. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Fíjate lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. 3 veces en el año deberá presentarse todo varón tuyo a las solemnidades de Jehová. Y aquí menciona la primer solemnidad, la fiesta de los panes sin levadura. En esa solemnidad habían 3 cosas que se hacían, que en un momento las vamos a leer. Y luego venía la siguiente fiesta, la de las semanas, la fiesta de las 7 semanas que tiene que ver con el Pentecostés. Luego, hacia el fin del año, venía la fiesta de los tabernáculos. Pero dentro de esa fiesta habían 2 fiestas más, 2 solemnidades que se llamaban la de las trompetas y la de las expiaciones. Al igual que, por ejemplo, en las fiestas comunes y paganas del mundo, ¿qué cosa encontramos? Hay la fiesta, por ejemplo, del carnaval, ¿no es cierto? Y dentro de esa fiesta se encontraba la fiesta de la Diablada y la fiesta también de la Candelaria. Es así como se la festeja, una fiesta dentro de otra fiesta. Así, algo similar se hacía en el pueblo de Israel, con las fiestas de Dios. Una fiesta que era la fiesta grande, que en este caso se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Pero dentro de ella había también la fiesta de las primicias y la fiesta de la Pascua. Levítico capítulo 23 nos explica eso de la siguiente manera. Levítico capítulo 23. En todo este capítulo nosotros encontramos las 7 solemnidades. Así dijo Jehová. Levítico 23:4. Muy aparte de la solemnidad del sábado, que siempre se cumplía, que está en el versículo 1 hasta el 3.
de esa solemnidad no vamos a hablar porque ese es otro tema. Vamos a estudiarlo detenidamente, pero eso es muy aparte. Vamos a hablar solo de estas 3 fiestas grandes, ¿correcto? El versículo 4 nos dice así, Levítico 23:4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esta era la primera celebración dentro de los panes sin levadura. No obstante, era la primera solemnidad, la Pascua, ¿correcto? Pero pertenecía a la fiesta de los panes sin levadura que duraba durante 7 días. Muy bien. Luego sigue diciendo el versículo 6. Ya los 15 días de este mes es la fiesta de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Ahora, el día 14 se estaba celebrando la Pascua. El 14 de Abib o Nisán, así se llamaba el primer mes de los israelitas. O sea, este era el mes que daba inicio al año. Así lo declara el libro de Éxodo capítulo 12. Vamos a leerlo para que podamos estar seguros de lo que estamos hablando. Éxodo capítulo 12, dice así la Escritura. Versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año, hablando del mes de Abib o Nisán, cuando salen de Egipto, liberados en la fiesta de Pascua. Y sigue diciendo acá, versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Versículo 11, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Así que entonces, esta primer celebración que daba inicio al año del calendario judío se llamaba la celebración de la Pascua, la primera fiesta, la primera solemnidad de las 7. Ahora, el día 15 comenzaba la celebración de los panes sin levadura por 7 días. Por 7 días. No obstante, ya desde el día de la Pascua 14, como se contaba a todo eso como la fiesta de los panes sin levadura, el día 14 ya se empezaba a hacer pan sin levadura para el día en que se celebraría esta fiesta. Ahora bien, dicha fiesta tenía que ser celebrada a la puesta del sol. ¿Por qué? Porque a esas horas fue que se celebró la Pascua cuando salieron de Egipto. Fíjate lo que dice aquí la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, hablando acerca de cómo se celebraba esta fiesta. Dice así, versículo 3, Deuteronomio capítulo 16, versículo 5, dice: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Ah, interesante. ¿A qué hora dice que salieron de Egipto? A la puesta del sol. Un día que iba a comenzar el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado es día de liberación. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de libertad.
Así Dios libertó a su pueblo. Por eso, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, justo en la Pascua, coincidió con el día sábado. Y por eso se le llamaba el Gran Sábado, porque coincidía con la liberación que se hizo en Egipto. Así entonces se demostraba que el día sábado es un día de libertad. Desde el principio el Señor había declarado en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, que en el séptimo día cesó Dios de todas sus labores y descansó, y por lo tanto lo bendijo y lo santificó. El día sábado es sumamente esencial, representa al día de la liberación. Jesucristo tuvo que hacer que todo esto coincidiera de acuerdo con su vida, tal y conforme los símbolos lo apuntaban y señalaban, que el Cordero, el Mesías de la Pascua, debía de estar para el día sábado inmolado. Y así exactamente, porque en el sábado Cristo estaba en la tumba ya inmolado, después de haber sido crucificado. Durante todo el sábado estuvo allí y resucitó recién el día domingo, para cuando se cumplía la fiesta de las primicias, de lo que vamos a hablar después. Muy bien, ahora, teniendo eso en cuenta, entonces la Pascua se celebraba a la puesta del sol. Era la fiesta que ya daba inicio con los panes sin levadura. Qué bonito, ¿no? Debe haber sido maravilloso haber estado en una de esas fiestas celebradas por los israelitas, donde toda la representación señalaba solo a Jesucristo y a la salvación del hombre. Pero bien, sigue diciendo más acá. Cuando se celebraba esta fiesta de los panes sin levadura, debían pasar 7 días sin comer nada leudado, nada fermentado. Cualquiera que comía algo fermentado durante esos días era cortado inmediatamente del pueblo, sacado del pueblo, separado o apedreado. Muy bien. Más aún, Levítico capítulo 23 sigue mencionando la serie de fiestas. En el versículo 6 nos dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ahí está la tercera solemnidad. ¿Cuándo? Aquí dice claramente: cuando hayáis entrado en la tierra que os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote las primicias. Había que celebrar la fiesta de las primicias con gavillas. Las primeras ramas que sacaban las empezaban a sacudir en ofrenda mecida, por eso se llamaba a Jehová. Muy bien, pero de eso vamos a hablar cuando lleguemos a esas fiestas. En el versículo 15 nos habla de la siguiente fiesta. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Después del día de reposo, es decir, en el día domingo, desde ahí, desde un domingo, después de la Pascua, contaréis 7 semanas cumplidas. ¿Hasta cuándo? Sigue diciendo más. Versículo 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Debían de pasar 7 semanas, que en total eran 49 días, y llegarían hasta un día sábado. Y al siguiente día del sábado, dice que vendría a ser un domingo, vais a celebrar la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los 50 días. Pentecostés, penta, 50, Pentecostés, 50 días después, es lo que significa. Muy bien, ¿por qué? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto en el día de la Pascua, que era en el 14 de Abib y el día 15, entonces había que pasar 50 días y llegaron en 50 días hasta el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios les entregó los 10 mandamientos precisamente en el día del Pentecostés. Qué bonito, ¿no? Salen de Egipto liberados y a los 50 días están recibiendo la ley de la libertad, la ley de los 10 mandamientos.
donde se incluía el día sábado, que es el que le daba valor a toda la ley, por cuanto era el día que les recordaba su liberación. Fíjate lo que dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5 y en el versículo 15. Nos dice así la Escritura, Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá, con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado, porque Jehová tu Dios te liberó, te sacó de la esclavitud y eres libre, por eso te acordarás del día sábado. Solamente recordarían el sábado los que recordaban la libertad que Dios les había dado. De igual manera, esta fiesta iría a cumplirse en el futuro con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y 50 días después, en lugar ahora de los 10 mandamientos, se estaba derramando el Espíritu Santo. Así que en el Pentecostés, que prefiguraba a Jesucristo, se dio la ley. Y en el Pentecostés, donde se cumplió la prefiguración de Cristo, se dio el Espíritu Santo, el Evangelio. Así que entonces estas dos cosas son claves: la ley y el Evangelio. La ley fue dada por Moisés y la gracia fue dada por Jesucristo. Qué bonito, ¿no? Porque las dos cosas iban a coincidir. La ley de Dios, que exige del hombre la justicia, la obediencia perfecta, y el Evangelio de la gracia, que hace posible la obediencia perfecta de la ley de Dios. No están separadas estas dos cosas. Asimismo, dentro del Nuevo Testamento, aquellos que recordaban la fiesta de la Pascua y aceptaban a Cristo como su Salvador personal, aceptar a Cristo era aceptar la Pascua entonces, debían también recordar la liberación que Jesús estaba haciendo en la cruz, para que 50 días más tarde pudieran recibir el Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación. Es el Evangelio de la liberación del pecado, que nos recuerda igualmente al día de reposo, que es el día de la libertad. Qué interesante. O sea que el día sábado aquí era clave en el asunto de la fiesta de Pascua. Bueno, ahora, juntamente con esta fiesta del Pentecostés, estas dos solemnidades grandes, los panes sin levadura y la fiesta del Pentecostés, que incluían a las otras dos solemnidades, en total eran 4 solemnidades del principio del año. Hacia el final del año se cumplían otras 3 solemnidades. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Versículo 15. Perdón, el 15 ya hemos leído del Pentecostés. Versículo 23 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, esta es la quinta solemnidad, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, es decir, un día feriado, día sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Así que entonces, cuando llegaba el mes séptimo, se empezaban a tocar las trompetas. Esta era la siguiente solemnidad, que estaba anunciando que la fiesta grande de los tabernáculos se aproximaba. En dicha solemnidad de las trompetas se convocaba al pueblo y se le decía que se preparen, porque tenían que entrar a la fiesta de los tabernáculos, donde tenían que estar contentos, felices y alegres, a fin de poder lograr que esta fiesta de los tabernáculos se cumpliera de la máxima felicidad en el pueblo del Señor y una sociabilidad hermosa. Era necesario que todo el pueblo tuviera que venir a la convocación de las trompetas, a fin de que allí se le enseñara qué debía de hacer, porque se acercaba la expiación.
Entonces la siguiente solemnidad después de las trompetas iba a ser la fiesta de las expiaciones, donde tenían que ser borrados todos los pecados del pueblo a fin de que pudieran estar felices y tranquilos para la fiesta de los tabernáculos, porque en la fiesta de los tabernáculos nadie debía de estar triste. Nadie debía de estar pensando en los problemas que haya tenido o que haya estado peleado con alguno de sus prójimos o familiares o con la esposa o con los hijos. Tenía que haber un arreglo de cuentas completo porque la fiesta tenía que ser sumamente feliz y alegre. Así que entonces se convocaban las trompetas y allí se les explicaba esto. Y entonces venía la fiesta de las expiaciones. Nos dice el versículo 33 y 34, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes, perdón, nos estamos saltando, es un poco más atrás, es en el versículo 26, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Fíjate bien lo que dice acá, a los 10 días del mes séptimo, se daría la fiesta de las expiaciones, la solemnidad de las expiaciones, una fiesta en la cual Dios limpiaría todos los pecados del pueblo, borraría todo lo que todo el año habían estado en enemistad con Dios. Interesante. Así que entonces llegaba el día de las expiaciones y se hacía todo el trabajo de limpieza del pecado del pueblo, se purificaba el santuario, como lo vimos en nuestro tema anterior. Luego, cuando terminaba la purificación del santuario y los hijos de Israel podían estar seguros de que se les había limpiado todos sus pecados, ahora sí, tranquilos, felices e inocentes de todo mal, recién podían celebrar la fiesta de las cabañas. Y por eso es que el versículo 33 nos dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Así que era una fiesta de una semana de oración completa donde todos pasaban 7 días viviendo en cabañas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tendría o habría de tener que pasar 40 años en el desierto habitando en tiendas y esta fiesta les recordaría precisamente eso. Muy bien, ya tenemos las 7 fiestas, aquí las vamos a mencionar. La primera es la Pascua, la segunda es los panes sin levadura, la tercera es las primicias, la cuarta el Pentecostés y esta se cerraba el primer ciclo de celebraciones al comienzo del año. Luego, hacia el final del año estaba la fiesta de las trompetas, las expiaciones, ahí es con X, y los tabernáculos, ¿correcto? Estas 3 fiestas se celebraban así. Ahora bien, ambas celebraciones, las primeras 4 y las últimas 3, estaban relacionadas con la agricultura. ¿Por qué? Porque en ambos casos se tenía que esperar las lluvias que normalmente caían en esos periodos en el otro lado del mundo que se llamaban la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esto estaba totalmente relacionado. Tal es así que cuando estas lluvias caían, se podía sacar las cosechas para poder celebrarlo en medio de fiestas. Entre las primeras 4 para el tiempo del Pentecostés, se estaban recogiendo las cosechas y había una fiesta hermosísima, donde se ayudaba al pobre, la viuda, el huérfano, etc. Y en las últimas 3 para los tabernáculos se declaraba la siguiente fiesta, que era una fiesta de colorido, donde todos sociabilizaban los hijos de Dios que llegaban del mundo entero. Así es como entonces se celebraban estos 2 ciclos de fiestas, las primeras 4 y las últimas 3 fiestas. Muy bien, ahora, ¿qué importancia tienen estas fiestas para nosotros? Eso es lo que tenemos ahora que ver. Casi siempre se cree que estas 7 fiestas o celebraciones se terminaron con Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Dicen, ya fueron crucificadas, ya no existen más. No.
Lo que fue crucificado en la cruz fueron los ritos y las ceremonias. Las 7 fiestas, las 7 solemnidades no fueron crucificadas porque siguieron participando de ellas incluso los apóstoles. Acordémonos del apóstol Pablo. Vamos a ver de qué se trata eso. Eso significa que debemos celebrarla. En un momento vamos a ver, porque esto se ha escuchado mucho de varios predicadores en este tiempo que dicen debemos de celebrar esas fiestas tal como se hacía en el pasado. Vamos a ver cómo es eso. Sí, porque a veces eso confunde a muchas personas. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, nosotros leemos así acerca del apóstol Pablo en el versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Qué quería, dice Pablo? Llegar a la fiesta del Pentecostés en Jerusalén. Acuérdate que después de que Cristo es crucificado, los discípulos se habían reunido en el aposento alto y estaban celebrando la fiesta del Pentecostés cuando fue derramado el Espíritu Santo. Así que entonces el Pentecostés sí tenía valor. La fiesta seguía siendo celebrada por los apóstoles. En ningún momento la fiesta fue eliminada. Y entonces, ¿qué cosa es lo que tendría que ser eliminado? Vamos a ver, paso a paso. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8. El apóstol Pablo llega hasta Jerusalén. Y aquí se nos cuenta qué fue lo que ocurrió. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 8 dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. El apóstol Pablo declaraba que se quedaría en Éfeso hasta Pentecostés. Cuando llegó este tiempo del Pentecostés, ¿qué fue lo que ocurrió? Libro de Hechos. Libro de Hechos. Aquí se nos cuenta acerca de cómo el apóstol Pablo regresó para el tiempo del Pentecostés. Dice en el capítulo 20, ¿qué fue lo que pasó al llegar Pablo hasta Jerusalén? Capítulo 21, dice así, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque dirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Interesante. Ahora dice que le pidieron a Pablo que participara dentro de un rito de una purificación que se hacía donde se rapaban, para que pudieran todos los hermanos judíos saber que Pablo no estaba contra la ley. Sin duda, el apóstol Pablo jamás había estado contra la ley de Dios, ni tampoco contra estas fiestas de celebración. Lo único con lo cual Pablo ya no coincidía era con el asunto de la circuncisión y el rito de sacrificios de animales para el perdón del pecado. Así que entonces Pablo aceptó y dijo: bueno, es el día de la fiesta, es el día del Pentecostés, y participó también. Sigue diciendo, versículo 24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Muy bien.
Ahora, dentro de todo esto que Pablo estaba haciendo para participar de la fiesta juntamente con los hermanos, hubo un error que él cometió acá. ¿Cuál? Él no tenía que hacer que se volviera a los ritos antiguos del judaísmo. El solo hecho de permitir que los otros se raparan ya estaba participando de algo pasado, pero lo estaba haciendo porque los otros le dijeron que con eso iba a haber acuerdo con los hermanos y que iban a decir que él seguía defendiendo las leyes de Moisés. Graso error. Por ese error, el apóstol Pablo casi fue asesinado, porque fíjate lo que sucedió. Versículo 27. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia al verle en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Sin duda, ahora se buscó una sinrazón contra Pablo. De hecho, lo que estaban diciendo de que había metido griegos en el templo, todo eso simplemente fue una acusación contra Pablo para buscar un pretexto para destruirlo. Pero vamos al hecho del punto en el cual él se equivocó. Y es por esa razón que el apóstol Pablo después se dio cuenta de esto, sabía que no tenía que haberlo hecho, porque ahora en la predicación que él llevaba debía dejar en claro la misma enseñanza que se estaba dando en el mundo entero. Pero lo que nos interesa, ya en otro momento vamos a tocar todo ese asunto, lo que nos interesa ahora es que estuvo en la celebración del Pentecostés. Muy bien, ahora, de allí muchos dicen, entonces debemos seguir celebrando estas fiestas. Vamos a ver las razones. Punto número 1. Las 7 fiestas o solemnidades eran solemnidades de la patria judía, del pueblo de Israel. ¿Comprendido? Así como nosotros en cada país tenemos la fiesta del aniversario de la independencia de nuestra nación, del aniversario de nuestra ciudad, etc. Celebramos fiestas, o mejor dicho, como nación se celebran fiestas que son fiestas en las cuales como cristianos no participamos en nuestros países porque sabemos que son paganas. Pero en el caso de los judíos, sus celebraciones estaban relacionadas con cosas espirituales. Y lo único que se quita de todas estas celebraciones o fiestas fue los sacrificios que se hacían. ¿Por qué razón? Fíjate lo que dice en el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. El apóstol Pablo aquí explica claramente qué cosa es lo que se anulaba. Colosenses capítulo 2, dice así, versículo 15 hasta el 17. Y despojando a los principados, ya las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora bien, el apóstol Pablo está hablando acá de los sacrificios que se hacían que representaban al cuerpo de Cristo. Y estaba diciendo que ya nadie los juzgue en cuanto a tener que seguir realizando este tipo de sacrificios y holocaustos que solo consisten en comidas y bebidas, en cuanto a cada una de estas fiestas y del día de reposo. Y es que en estas fiestas siempre se mataban animales, se hacían holocaustos, se hacían sacrificios y había que comer de la carne de ellos y beber las bebidas amargas que lo acompañaban. Entonces, Pablo dice, en cuanto a todos esos sacrificios y holocaustos, ya nadie los juzgue, no tienen por qué seguirlos practicando cuando llegan estas fiestas y el día de reposo. ¿Está claro? Así, de esa manera, el apóstol Pablo no estaba anulando las fiestas, sino los sacrificios y holocaustos que se daban en esas fiestas. Muy bien, entonces, hasta aquí concluimos. ¿Debemos celebrar esas 7 fiestas? No aquí en nuestro lado cristiano occidental y en los países donde no son países que se crea en esas 7 fiestas judías. Entonces, ¿quiénes sí las pueden celebrar?
Pues los judíos, ellos pueden seguir celebrando esas fiestas. ¿Por qué? Porque eran fiestas dedicadas a Jehová. Si hay judíos cristianos, ellos pueden seguir celebrando esas fiestas porque son las fiestas de su país. Para nosotros como cristianos, ya no requerimos de ninguna de esas fiestas, no necesitamos celebrarlas, no estamos obligados. Pero si algún día un cristiano quisiera llegar hasta Judea y en Judea se está celebrando estas fiestas y él va para participar, para ver, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque son las fiestas nacionales de ese país. Si Cristo hubiera querido que celebremos esas fiestas nacionales, nos los hubiera dejado en claro en la palabra del Señor diciendo que todos los gentiles podían participar. Pero vemos que al apóstol Pablo le explicaron en relación con todo eso que a los gentiles no se les estaba pidiendo que participaran en nada de eso. ¿Por qué? Solamente que se abstuvieran de ahogado, de fornicación y de los ídolos. Es todo lo que se solicitaba de los nuevos, de los gentiles. Tal es así que entre los judíos no quisieron ni siquiera que participaran los famosos griegos de quienes decían que Pablo los había hecho entrar en el templo. ¿Está claro? Porque los gentiles no tenían participación allí, ya que estas fiestas solo son fiestas nacionales. Podían estar de repente como invitados afuera sin participar, porque para participar de esa fiesta tú tenías que estar allí en medio de la sinagoga judía, donde solo judíos podían ser partícipes de eso por descendencia. Muy bien, teniendo eso en claro, quiere decir que estas fiestas solemnes solo son hasta el día de hoy reconocidas en la nación judía para que allí se pueda participar. Como nosotros no estamos en países donde estas 7 fiestas son celebradas, no necesitamos hacerlo. Punto 1. Segundo, no somos judíos de nación. Así que entonces, como no somos judíos de esa nación, no participamos así. Bueno, y entonces, ¿qué tienen que ver esas fiestas con nosotros? Aquí es donde entra a tallar la parte que a nosotros nos toca en la simbología. Como cristianos, nosotros vemos el cumplimiento de estas fiestas y vivimos de acuerdo con ese cumplimiento. Y eso es lo que vamos a explicar en cada fiesta que vayamos estudiando, desde la Pascua hasta la fiesta de los tabernáculos, ¿correcto? En cada una de ellas hay símbolos y figuras que nos van a enseñar cómo es que nosotros celebramos ese tipo de fiestas. Fíjate cómo. Demos algunas pinceladas, porque en los próximos temas es donde ya entramos de lleno con cada fiesta. Demos algunas pinceladas. Resulta que cuando nuestro Señor Jesucristo viene a morir en la cruz del Calvario, el apóstol Pablo nos dice que Jesucristo se convirtió en la Pascua para nosotros. Interesante. Fíjate lo que dice en el libro de Primera de Corintios. Es así como para nosotros estas fiestas se cumplen, pero de una manera simbólica. Dice así, Primera de Corintios 5, 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fíjate cómo el apóstol Pablo compara a la fiesta de la Pascua con el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo aceptamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, estamos participando de la fiesta de la Pascua. Esa es nuestra participación, la aceptación del Cordero Pascual. Cuando nosotros estudiemos a qué simbolizaba ese Cordero y cada parte de las cosas que se hacían en Pascua, nosotros también las haremos de acuerdo con la explicación que dieron los apóstoles en el Nuevo Testamento.
a los apóstoles ya no se les veía tener que participar en la comida de la Pascua y en las bebidas de la Pascua. Porque el apóstol Pablo, a pesar de que estuvo en la fiesta del Pentecostés, a pesar de que aceptaba que esas fiestas seguían siendo valederas para los judíos, mira lo que escribió en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Hablando acerca de estas fiestas, dice lo siguiente, capítulo 9, versículo 8, dice así la Escritura: dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, consistiendo solo en comidas y en bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fíjate ahora lo que dice acá el apóstol. Él dice que todas estas cosas que eran las comidas y las bebidas fueron cuestiones del pasado, pero estando ya presente Cristo se terminó. Y ahora Cristo ha entrado en el lugar santo del santuario celestial para poder hacer el trabajo de intercesión por nosotros, mostrando así que con la muerte de Cristo, todas esas comidas y bebidas que tenían que ver con los sacrificios dentro de estas fiestas se habían terminado. Por tanto, lo que se celebraba era el sacrificio de Cristo y de esa manera estábamos participando de las fiestas que ellos, los israelitas, practicaban anualmente. Interesante. O sea, como cristianos, aceptamos el sacrificio de Cristo, donde derramó su sangre en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados. De esa forma celebramos la fiesta de la Pascua. Y luego, para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, ¿qué cosa hacemos? El pan representa la palabra del Señor, al Evangelio. Y pan sin levadura significa recibir la palabra de Dios sin la mezcla de las tradiciones judías, ya que Jesucristo declaró en el libro de San Mateo capítulo 16 que la levadura representaba a todas las doctrinas de los fariseos, a las doctrinas falsas. Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia y la Biblia sola y dejamos de lado todas las tradiciones, todo lo que cada iglesia puede imponer como reglamentos aparte de la Biblia, estamos participando de los panes sin levadura. Jesús enseñó a sus discípulos solamente la instrucción de la Biblia. Los discípulos salieron a predicar solo la Biblia y al hacerlo estaban enseñando la práctica de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua llega hasta nuestros días. La fiesta de los panes sin levadura llega hasta nuestros días, porque seguimos practicándolo y lo practicaremos hasta el fin del mundo. Seguiremos creyendo que Cristo nos libertó en la cruz. Seguiremos predicando el Evangelio puro, sin mezcla de ninguna enseñanza humana, ni filosofías, ni tradiciones humanistas, ni nada de eso. Pura, pan sin levadura.
Más aún, venía la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias representa, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 26, a la resurrección de Jesucristo. Primicias de los que durmieron es hecho. Jesucristo es la primicia. Por tanto, Jesucristo, en su resurrección, es predicado por nosotros, que su resurrección significa la transformación de nuestras vidas. Porque por la resurrección de Jesucristo comenzamos una nueva vida, resucitamos a una nueva vida. Así lo declara el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1 hasta el 10, donde habla del bautismo, que somos sepultados en el agua, en el sacrificio de Cristo y resucitamos a vida nueva. Segunda de Corintios 5, 17, el apóstol Pablo habla acerca de cómo es esa vida nueva. Segunda de Corintios 5, 17, nos dice así la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este es el nuevo nacimiento. Por tanto, la fiesta de las primicias representa a que por el sacrificio de Jesucristo y el conocimiento puro de su verdad, comenzamos una nueva vida como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así lo declara Pedro. Fíjate lo que dice acá. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. ¿Cómo es que nosotros nacemos de nuevo? ¿Cómo somos nuevas criaturas? Dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo dice que somos renacidos? Por la palabra de Dios. Nuevas criaturas en Cristo significa que estamos viviendo del pan sin levadura, como una masa perfecta hecha por Cristo en nuestra vida. Muy bien. Así entonces nosotros celebramos la fiesta de las primicias cuando vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, siendo santificados por ella y demostrando una nueva vida distinta a la que llevábamos antes de conocer a Cristo. A eso se le llama la fiesta de las primicias, la resurrección. Pero 50 días más tarde estaba el Pentecostés. Y en el día del Pentecostés los discípulos recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, algo en lo que nosotros seguimos creyendo, en que el derramamiento del Espíritu Santo nos trae todos los dones para que la iglesia pueda testificar la verdad al mundo entero. Así entonces, con esas 4 primeras celebraciones se muestra la forma en que el cristianismo avanza. Y es que en estas 7 celebraciones está todo el Evangelio. La primera parte del Evangelio se cumplió hasta el Pentecostés. Por eso, los apóstoles, cuando salieron a predicar, predicaban estas 4 cosas. Esto era su evangelio, su verdad presente. Ellos salían predicando la muerte de Cristo, salían predicando el evangelio sin la mezcla del judaísmo, de las tradiciones farisaicas, salían predicando la resurrección de Cristo y salían anunciando el derramamiento de la promesa del Espíritu Santo. Esa era la predicación de Pedro, de Pablo, etc. Por eso, si en casa tú lees Hechos capítulo 2, te vas a dar cuenta en el capítulo 2 hasta el capítulo 4, el discurso de Pedro, el primer mensaje que dio el apóstol Pedro cuando fue derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés, fue anunciar directamente que habían crucificado al Cristo de la gloria. Y ahí fue que se compungieron de corazón todos los que lo escucharon. Y anunciar que el evangelio les estaba siendo dado conforme a las profecías que había declarado Joel, que sería derramado el Espíritu del Señor para que profeticen sus hijos y sus hijas. Y luego hablaba de la resurrección de Jesucristo. Ese era el tema clave, la resurrección de Cristo, que era el Mesías.
Y luego decían a todos que el Señor había dado su vida especialmente para que todos reciban la prenda del Espíritu Santo. Esa era la predicación. Así que esa es la primera parte de la predicación del Evangelio. Ahora bien, ¿cómo seguimos viviendo nosotros estas fiestas? Resulta que la fiesta de las trompetas se cumpliría para anunciar la llegada del día de la expiación. Pero el día de la expiación, no era otra cosa que la hora del juicio, de lo que hemos estudiado, ¿te acuerdas? En estos días pasados, ¿no? Con el día de la expiación que se celebraba anualmente. Ahora, la fiesta de las trompetas anunciaba que llegaba el tiempo de la hora del juicio, de la purificación del santuario, que era el día de la expiación. Y en el libro de Joel, capítulo 2, se nos dice: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Ayer el toque de las trompetas. Y en el capítulo 3 de Joel, versículo 2 y 3, todo eso lo vamos a profundizar, por eso ahora solo estoy dando así los textos, anótatelos. En el capítulo 3, verso 2 y 3 de Joel se nos dice: y juntaré a todos para venir a juicio sobre todos ellos en el gran valle de Josafat. Interesante, allí se habla de que se tocan las trompetas porque llegó el día grande de Jehová y va a entrar en juicio con los habitantes de la tierra, porque comenzaba la hora del juicio para 1844. Así que nosotros escuchamos el mensaje de las trompetas que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 hasta el 12, donde Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 nos dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. El ángel que va volando aquí va llevando el evangelio eterno, el evangelio que empieza desde que se cumple en Jesucristo estas primeras 4 celebraciones, y que ahora parte de todo ese evangelio es esto que todavía continúa. Por eso se le sigue llamando el evangelio eterno. ¿Acaso en los tiempos de Jesucristo y los apóstoles se predicó la hora del juicio que ya había llegado? No. No estaba la hora del juicio. Jesús había sido claro. Fíjate lo que dijo Jesús con respecto al juicio. Esto es para que te des cuenta de que el evangelio ya se predicaba en los días de Jesucristo y todavía no se anunciaba el juicio. Y ahora en Apocalipsis se nos dice que se tiene que predicar el evangelio diciendo que la hora del juicio ha llegado, el evangelio eterno. Pero si es eterno, se viene predicando desde el principio. ¿Y por qué no se predicaba que el juicio había llegado en tiempos de Jesucristo? Porque todavía no era el tiempo del juicio, recién era la segunda parte del evangelio que se tenía que anunciar. Así que la segunda parte, la última parte del evangelio que se tiene que dar al mundo, con lo cual se tiene que cerrar la historia, son estas 3 últimas celebraciones. Para cuando Cristo se iba a ir, les dijo a todos: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y llegará el fin de la nación judía. Y para estas 3 de acá dice: y será predicado el evangelio al mundo entero, y entonces llegará el fin. ¿El fin de qué? El fin del mundo. Porque aquí era la nación judía, aquí es el mundo entero. Interesante. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, Jesucristo, ¿qué dijo de la hora del juicio? Escúchalo. San Mateo, capítulo 12, versículo 36 y 37 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Para Jesucristo el juicio no estaba en sus días. Dijo: de ella darán cuenta, hablando del futuro, en la hora del juicio. El apóstol Pablo, fíjate lo que dijo en relación con el juicio. Esto es para que nos quede claro de que en sus días todavía el juicio no se estaba dando y que por lo tanto esta porción del evangelio solo debía de ser para el tiempo cuando se tocaran las trompetas en el día final. Hechos. Libro de Hechos, capítulo 23.
Fíjense lo que dice acá. Versículo 24 y 25. Y que preparasen cabalgadura, en que poniendo a Pablo le llevaran a salvo a Félix el gobernador. Verso 25. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Vamos a ir ahora un poco más adelante al capítulo 24 para leer qué cosa le predicó a Félix. Versículo 24 y 25. Fíjense, Pablo ante Félix ahora. Verso 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe que es en Jesucristo. ¿Y qué le predicó de la fe de Jesús? El método de Jesús. Vamos a ver qué le predicó. Verso 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, para Pablo el juicio recién estaba en el futuro, del juicio venidero. Espantado Félix dice que le dijo a Pablo, vete que en otro momento te voy a escuchar. Así que la predicación de la fe que es en Jesús, el método de Cristo era hablar a Félix acerca del juicio venidero. Bueno, para algunos, predicar el método de Cristo no es predicar el juicio venidero, las profecías, sino predicar otras cosas, andar regalando cosas por ahí, haciendo métodos medio anticristianos incluso, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre acá? Que le predicó Pablo a Félix y le dijo que el juicio era cuestión del futuro. Así que entonces, esta porción del Evangelio debía de ser para el futuro, para cuando llegara la hora del juicio. Muy bien, teniendo eso en cuenta, el mensaje de Apocalipsis 14, que menciona a los 3 ángeles, declaran que la hora del juicio ha llegado. ¿Para cuándo? Para 1844, cuando comenzaba la expiación en el cielo. De manera que seguir viviendo estas 7 celebraciones significa aceptar y proclamar el mensaje de los 3 ángeles para nuestro tiempo. Los que no predican el mensaje de los 3 ángeles no están participando de estas celebraciones, por tanto la lluvia tardía no caerá sobre ellos. Así de sencillo. Más aún, ¿cómo celebramos las expiaciones? Cuando aceptamos que estamos en la hora del juicio y nos preparamos con el mensaje de los 3 ángeles, temiendo a Dios, dándole gloria y adorando al Creador. Ahora, para temer a Dios tenemos que guardar sus mandamientos. Deuteronomio 6:2 dice, para que temas a Jehová tu Dios guardando sus mandamientos, tú, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Los que están celebrando la fiesta de la expiación cumpliendo con estas 7 celebraciones en el Israel espiritual, porque somos el Israel espiritual, no somos el Israel de carne, físico, ¿ah? Ya ellos son los que pasaron, pero ahora todos los que creen en la fe de Jesús son los hijos de Abraham, el nuevo Israel, y por eso espiritualmente también celebramos estas fiestas. ¿Te diste cuenta ahora? Ahora, fíjate, resulta que nosotros al vivir de acuerdo con esos 3 mensajes que nos piden temer a Dios, buscamos obedecer los mandamientos de Dios. Nos esforzamos cada día por cumplir con esas leyes divinas. Aunque nos faltan kilómetros para poder alcanzar a cumplir todo, tenemos que buscar hacerlo durante este tiempo de gracia. Para eso hemos sido llamados y la predicación del Evangelio nos tiene que enseñar cómo cumplir esa ley. Qué bonito, ¿no? Pero eso no es todo. Durante este tiempo aprendemos a temer a Dios, a darle gloria y adorar al Creador. Todas estas 3 cosas están en relación con la hora del juicio. Y juntamente con eso, se declara que debemos salir de Babilonia y sus prácticas y no adorar a la bestia ni a su imagen. Cuando estos 3 mensajes están siendo practicados en nuestras vidas, estamos celebrando la fiesta de las expiaciones. Y nos preparamos
para la fiesta de los tabernáculos que se celebrará a la entrada en el reino de los cielos. En la fiesta de los tabernáculos dice que todos venían con sus palmas de victoria en las manos y entraban a Jerusalén cantando todos con todas sus palmas y todos ellos formando un gran colorido en toda la ciudad, con luces y todo. Así también, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 hasta el 12, nos dice que cuando los hijos de Dios entren en el reino, los que hayan sido fieles, estarán con palmas de victoria en sus manos, una gran multitud que nadie podrá contar de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que estarán celebrando la fiesta de las cabañas. Así como de todo el mundo llegaban en ese tiempo hasta Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos o cabañas, igual todos llegarán a la Jerusalén celestial, donde allá se celebrará la fiesta de las cabañas al estilo que se hacía en el antiguo Israel, y 100,000 veces mejor. Así, cuando predicamos y anunciamos la segunda venida de Cristo y las glorias que nos esperan en el cielo, estamos celebrando la fiesta de las cabañas. Por eso cada reunión del pueblo del Señor, cada convocación santa en la iglesia es una celebración de esa fiesta de las cabañas o tabernáculos, porque allí hablamos acerca de las glorias que nos esperan. Qué bonito, ¿no? Muy bien, conclusión. A nosotros nos toca predicar esta parte del Evangelio, el mensaje de los 3 ángeles anunciando la hora del juicio y la segunda venida de Cristo. Esa es la parte que nos ha tocado. Y siempre que nosotros anunciamos todo esto, le recordamos a la gente que el Evangelio comenzó con la muerte de Cristo, que hay que recibir el Evangelio puro, hay que participar de la nueva vida en Cristo y hay que recibir el Espíritu Santo. Qué lindo, ¿no? Es así como entonces se repite otro Pentecostés para el pueblo del Señor. Muy bien. Hasta aquí hemos entendido entonces las razones de nuestra predicación del Evangelio y qué tienen que ver estas 7 fiestas con nosotros. Como todavía las 7 últimas celebraciones, las 3 últimas celebraciones no se han terminado de cumplir, tenemos que seguir anunciando todo este Evangelio eterno. El Evangelio de las 7 celebraciones del pueblo del Señor, haciendo más hincapié en la parte que nos corresponde, como los apóstoles. Fíjate en esto, los apóstoles se centraron más en lo que les tocó a ellos. Ellos, por ejemplo, no estaban sacando los cálculos del año de 1844, tú no vas a ver eso. Ellos creían en todo eso, pero no vas a ver eso en sus escritos. ¿Por qué? Porque eso era para el tiempo del fin. Ellos no se metían en eso, ni tampoco buscaban cómputos para ese tiempo, porque todo eso recién se iba a entender cuando se abriera el libro de Daniel para el tiempo del fin, para 1798. Interesante, o sea, ellos eran ordenados, no eran desorganizados, se mantenían dentro de la organización predicando lo que les tocaba. Si nosotros ahora no predicamos la parte que nos corresponde, porque esa es una obligación sagrada, tener que predicar lo que nos corresponde. Si no predicamos eso, estamos desorganizados, somos desordenados, y los desordenados demuestran que no merecen estar en el reino de los cielos. Por eso, tú que eres pastor, presidente de misión, asociación, división, unión, solo tenemos algo que proclamar, querido hermano: el mensaje de los 3 ángeles, declarando que la hora del juicio ha llegado, que Cristo está a las puertas, presentando las señales del tiempo del fin. Para nosotros no tenemos otra cosa que decir ni hacer. Tú puedes declarar diciendo, pero es que no me parece, ¿por qué tengo que predicar eso? Yo quisiera predicar más acerca de los milagros y tantas cosas que hizo Jesús. Es que a nosotros nos ha tocado lo de hoy. Tenemos que ser obedientes. Solo Dios sabe por qué tenemos que dar el mensaje de acuerdo con el tiempo. Si Noé le hubiera dicho a Dios, Señor, ¿por qué me mandas predicar acerca del diluvio? ¿Por qué no me dejas hacer más amigos? Podríamos hacer iglesias grandes acá. Mira, Señor, en lugar de construir un barco, ¿qué te parece si construimos una gran iglesia? Hacemos un tremendo tabernáculo acá y nos dedicamos a eso.
Y yo te aseguro, Señor, que te hago llenar de dinero acá para que se acabe tu obra en toda la tierra. Pero ¿cómo me vas a mandar a decir diluvio? ¿Qué tienes? Jonás pudo haber dicho lo mismo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué tienes que darme ese tema? Fíjate, por haber hecho Jonás eso, lo que le pasó. Tuvo que ir hasta el vientre de un pez grande que se lo tuvo que tragar. Y solo después de eso comprendió que tenía que dar el mensaje como debía. No cometamos el error de Jonás y seamos como Noé. Proclamemos el evangelio que nos toca. No queramos meternos en lo que no nos importa ahora. Tenemos un mensaje que dar. Hay que cumplir nuestra misión. Dios lo ha dicho y Él sabe por qué. No discutamos con Dios. Nos puede parecer que debiéramos hablar muchas cosas de la Biblia. Todas las verdades de la Biblia son sublimes. Pero Dios nos ha dado una verdad y tenemos que proclamarla así. Que Dios quiera que cada uno de nosotros hayamos comprendido esta introducción a lo que serán nuestras 7 fiestas. Vamos a estudiar en nuestro próximo tema la fiesta de la Pascua. De ella vamos a hablar en detalle. Qué cosa significaba cada uno de sus símbolos que estaban dentro de esa fiesta y vamos a descubrir el evangelio eterno en cada una de ellas. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir a Jesús que nos ayude a poder retener estas enseñanzas en nuestra mente y en nuestro corazón para poderlas compartir con el mundo entero. Nos vamos a poner de rodillas. Bendito Dios que moras en los cielos. Estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado y te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a poner por obra tus palabras. Te rogamos que éstas queden atesoradas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate ahora con nosotros y guárdanos en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querido amigo y hermano, no te olvides, estamos a través del Face, a través del Twitter, a través de YouTube, con estos mensajes. Pasa la voz que ahora vamos a estudiar las 7 fiestas, con todos sus símbolos, así como lo hemos hecho con el santuario. Vamos a llegar a entender cada cosa que Dios nos dio. Así que estamos en el último llamado divino, canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del hashtag El Último Llamado Divino para que puedas entrar directamente con nuestros programas. Estamos en Radio Líder a las 5 de la tarde con los temas del santuario y ahora vamos a entrar con las 7 fiestas para la localidad. También estamos a través del Magazine de Buena Fuente. En el Magazine de Buena Fuente puedes encontrar también todos nuestros temas proféticos y puedes repasar también toda la historia de la iglesia. Así que entonces no te olvides que estamos en el programa Magazine de Buena Fuente. Y saludos de paso a nuestro hermano Fernando, que es quien está dirigiendo ese programa, y allí él nos ha permitido tener esa participación con estos hermosos temas de las profecías bíblicas. Estamos en publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino, así que tenemos pan en abundancia y material. Dios quiera que cada uno de nosotros pueda participar esto con sus amigos y con los hermanos de otras iglesias. Hay que pasar la voz. Si conoces a alguno de nuestros hermanos por ahí que está asistiendo en alguna iglesia lejana de tu país, de tu ciudad, pero que los conoces, pásales esto, que lo conozcan. Hay miles de hermanos en la iglesia que todavía no han escuchado estas verdades. Pasa la voz a tus dirigentes, a todos los que quieran conocer, pastores, hermanos, ancianos, porque toda esta instrucción es valedera para todos. Ellos también pueden predicarla en sus iglesias y pueden impartir estas cosas al pueblo del Señor. Dios quiera que así sea. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.